Saludos amigos, bienvenidos al canal nuevamente. Esta vez vamos a hablar de un tema del que casi nadie le gusta hablar o casi nadie habla. Vamos a hablar de cuando nos sucede esto. La verdad es que puede ser que cuando iniciamos o en algunas ocasiones nos llegue a suceder esto. ¿Qué pasó aquí? ¿Se murió o lo matamos, verdad? Entonces, casi nadie nos habla de estos trabajos porque la verdad es que a nadie le enorgullece decir que ha matado un árbol, que se le murió un árbol, ¿verdad? O sea, casi nadie nos dice eso, pero es un tema que cuando nosotros nos iniciamos en el bonsai es necesario que lo toquemos. Pues bien, entonces cuando se nos muere un árbol o cuando matamos un árbol, a veces tan fácil es decirlo, ¿verdad? Y creo que de pronto algunas personas que miran el canal dirán que somos unos insensibles, unos inhumanos, pero no es cierto. Cuando se nos muere un árbol, pasamos por una serie de frustraciones, por una serie de culpa, que es deprimente que se nos muera un árbol, cualquier árbol, pero especialmente aquellos árboles que ya han llevado tiempo de trabajo o aquellas especies que son caras, que nos han costado mucho conseguirlo, que son especies exóticas. Entonces, no es fácil, y no es fácil también hablar públicamente de que nos ha sucedido esto, ¿verdad? Pero en este caso, yo sí quiero tocar el tema porque hay que establecer qué es lo que está pasando. ¿Por qué se muere un árbol o por qué matamos un árbol? Para eso, entonces, vamos a empezar a tratar de encontrar todas esas razones por las que se nos puede morir un árbol. Fíjense ustedes que yo creo que la mayor causa por las cuales se muere un árbol es por descuido. Quiero decir que a mí sí, creo yo que por descuido no se me ha muerto un árbol, ¿verdad? Pero ¿por qué se muere un árbol por descuido? Bueno, le descuidamos el riego. Hay quienes pues no saben la responsabilidad que es tener un árbol y se van de viaje, se les olvida. Entonces ese es un descuido y lo que sucede es que si el árbol no tiene agua, obviamente se muere. También existe que le podemos estar poniendo demasiada agua, ¿verdad? Y también es un descuido no enterarse las características de cuánta agua puede necesitar un árbol. Entonces hay muchas situaciones por las cuales nos podemos descuidar y un árbol se puede morir. Otra de las razones por las cuales se nos puede morir un árbol es por su falta de mantenimiento, ¿verdad? Los árboles quieren mucho cuidado, que tiene algo que ver con lo anterior, ¿verdad? Porque hablábamos del riego, pero también hay que estar pendientes del sustrato, que el árbol esté cómodo en su maceta, que tenga los nutrientes adecuados, ¿verdad? En el video pasado, que por aquí les voy a dejar en el enlace, hablamos de que los nutrientes hacen que las plantas estén capacitadas para soportar algunas enfermedades o algunas plagas, ¿verdad? Se saben defender si nosotros lo sabemos nutrir adecuadamente. Entonces, si nosotros queremos evitar plagas, evitar enfermedades, pues tenemos que nutrir, ¿verdad? Entonces, esa es una de las situaciones también por las cuales se puede morir un árbol. Y luego la otra que tiene que ver con esta, pues son las plagas, ¿verdad? Obviamente nosotros si no nos damos cuenta en qué momento nos entra una plaga y la tratamos de manera adecuada, el árbol va a caer en una situación bien compleja que se puede morir, ¿verdad? Yo el video pasado en el que trabajábamos el Bucumats, les mostraba unas imágenes en las que me había caído plaga a todos los juníperos y pues se murieron algunos pocos, se murieron muy pocos y la verdad es que me costó mucho batallar con esa plaga, ¿verdad? Primero porque no me di cuenta a tiempo y luego les voy a comentar de esto, de que tenía plaga mis árboles. Entonces necesitamos estar en constante observación de nuestros árboles para que evitar que eso suceda, ¿verdad? Que le caigan plagas y poder tomar las medidas necesarias para quitar y eliminar esas plagas que están afectando nuestros árboles. Otra de las razones por las cuales nosotros podemos matar un árbol es por el desconocimiento de las especies. A veces a nosotros nos encanta alguna especie y la compramos porque nos gustó, pero no sabemos si esa especie
es apta para nuestros climas, qué condiciones necesita, qué cuidados necesita, cómo la vamos a intervenir. Entonces hay un desconocimiento grande de las especies y venimos, las intervenimos y la especie no aguantó, ¿verdad? Se murió. Pero la verdad es que la matamos porque no fuimos capaces de hacer una investigación adecuada para conocer cuáles son las características, las fortalezas, las debilidades de la especie que nosotros estamos trayendo. Entonces, siempre es necesario hacer una pequeña investigación de qué es lo que nosotros estamos trayendo. Otra de las situaciones por las cuales matamos los árboles es por ansiedad. A veces nosotros traemos el arbolito no ha terminado ni aclimatarse del lugar que lo trajimos de otro lado hacia acá, y ya nosotros entramos a podarlo, a alambrarlo, a hacerle madera muerta y de una vez a trabajarlo, a trasplantarlo en una maceta pequeña de bonsai, una maceta definitiva. Entonces, obviamente el árbol no resiste, ¿verdad? El árbol se muere porque le hicimos tanto trabajo que lo desgastamos mucho, lo llevamos a un punto donde ya no pudo, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros le demos tiempo a los trabajos, ¿verdad? Y esto viene acompañado con esa parte del conocimiento, saber cuántos árboles. Hay árboles que no aguantan mucho, por ejemplo, los pinos no aguantan que se les hagan muchos trabajos a la vez. Tiene que ser un trabajo a la vez para que el pino pueda aguantar ese tipo de situaciones. Entonces, esa es una de las situaciones muy, muy comunes, ¿verdad? Por las cuales matamos un árbol y es por la ansiedad. Ansiedad de trabajar, ansiedad de que ya queremos verlos terminados y no. Tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Porque los árboles no se construyen de la noche a la mañana. Otra de las causas que normalmente tenemos es que a veces los árboles no están sanos. Los árboles se ve que no están con los suficientes nutrientes y aún así los queremos trabajar, ¿verdad? Entonces eso también es parte de la ansiedad. Nosotros tenemos que revisar que el árbol se encuentre totalmente sano para iniciar con trabajos, ¿verdad? Porque si nosotros a un árbol que está enfermo, que está débil, que tiene deficiencia en los nutrientes, lo iniciamos a hacer todo ese proceso de poda, alambrado, shari, yin, etcétera, ¿verdad? Obviamente el árbol tampoco resiste, entonces tenemos que tener esa suficiente observación para que nosotros podamos determinar si el árbol está en buenas condiciones o no, para poder hacerle los trabajos que nosotros deseamos. Entonces, amigos, ¿qué deberíamos de hacer para que todo esto no suceda? ¿Qué debemos de hacer para que no se nos mueran los árboles? El primer consejo que yo les doy es no tengamos árboles que no podemos cuidar. A veces nos llenamos tanto de árboles que ya no le damos la atención debida, ya no los podemos observar, ya no podemos trabajarlos, los descuidamos, entonces suceden los descuidos. Entonces yo por aquí la otra vez les dejaba un video de cuántos árboles podría tener alguien, ¿verdad? No es una receta que diga, esa es la cantidad de árboles que tiene que tener una persona, pero yo creo que les puede ayudar si lo revisan por aquí o por aquí, les dejo el enlace para que lo revisen. Otra cosa que nosotros tenemos que hacer es observar nuestros árboles, ¿verdad? Que como les mencionaba anteriormente, mientras menos árboles tengamos, más capacidad de contemplación vamos a tener. Y para eso es un árbol, ¿verdad? Para que nos llene el espíritu a través de contemplarlo, de observarlo. Y entonces ahí también nosotros vamos a poder detectar muchos de los problemas por los cuales se muere un árbol, ¿verdad? O sea, su riego, sus plagas, sus debilidades, si está enfermo, si está sano. Entonces, es necesario que nosotros tengamos esa capacidad de observación para nuestros árboles. Pero si tenemos muchos, no nos va a dar tiempo a revisarlos, ¿verdad? Entonces vamos a dejar algunos rezagados, nos vamos a quedar solo con los que a nosotros nos gustan más y algunos otros se van a quedar por ahí muy rezagados. Otra de las recomendaciones que yo les puedo dar a ustedes cuando van a obtener un árbol es investigar. Hay que investigar el tipo de especie que nosotros tenemos a través del internet, a través de los grupos de WhatsApp, que a veces hay comunidades que tienen experiencia, algunos en cierta especie, entonces ellos nos pueden ir orientando más o menos qué pasa, ¿verdad?
Y luego con la observación de estas nuevas especies y con las recomendaciones que nos dicen nosotros, poder también ir experimentando junto con el árbol qué es dónde el árbol se siente bien. Es necesario entonces que nosotros conozcamos esas fortalezas de los árboles, esas debilidades de los árboles y cómo intervenirlos, ¿verdad? Porque como les digo, a veces uno cree que todos los árboles se trabajan igual y no es así. Luego, fíjense ustedes de que a veces vamos a los viveros y vamos a comprar árboles. Y a veces no sabemos que los árboles que estamos trayendo a nuestro jardín traen plagas. Entonces, siempre que ustedes compran un árbol, para mí es bueno ponerlos en cuarentena. Fíjense ustedes que esta plaga que les dio a mis juníperos hace algunos años, esta plaga vino por un árbol que compré. Y no lo compré precisamente en un vivero, pero venía con esa plaga que era una como caspa, esa que sale en el cabello, que los árboles tenían, y no la supe tratar de manera adecuada y la cosa se me complicó. Entonces, por eso yo les recomiendo, siempre que ven un árbol, pónganlo en cuarentena, más cuando tenemos esos espacios donde los árboles están muy juntos, ¿verdad? Y que es más fácil que haya una propagación de plagas. Y bueno, ¿qué pasa si ya no sucedió, verdad? ¿Qué pasa si ya se nos murió un árbol, verdad? Obviamente, pues lo primero que tenemos que hacer es aprender a manejar la frustración, ¿verdad? Porque es muy frustrante que se le muera un árbol y yo, pues, recurriendo a aquella vieja parábola de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí que lance la primera piedra a aquel que nunca se le haya muerto un árbol, ¿verdad? Porque yo creo que todos se nos ha muerto un árbol o todos hemos matado un árbol, entonces verdaderamente nadie pudiera juzgarnos, ¿verdad? Por lo que ha pasado, o incluso los que no hacen bonsai, ¿cuántos no se nos ha muerto una plantita, una hojita, un cactus, ¿verdad? Entonces son seres vivos, entonces eso es lo complicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer cuando ya nos sucedió? Pues ni modo, nos queda aprender de la experiencia, aprender qué fue lo que hicimos mal y hay que investigar, ¿verdad? Porque fíjense que a veces cuando uno dice, bueno, se me murió el árbol y ahí quedó y ni siquiera lo quitan de la maceta. Y hay veces que los problemas son en la raíz. Y es bueno que nosotros revisemos las raíces, por qué se murió, hacer esa investigación porque puede hacer que la otra vez que se me murió un árbol, lo que sucedía era que tenía gallina ciega, ¿verdad? Y entonces se había comido todas las raíces y empezamos a revisar y a tomar las medidas necesarias para que los demás árboles, por si tenían, pues empezar a trabajarlos de esa manera. Entonces, cada vez que nos ocurre una situación de estas, es necesario que no se quede nada más en la frustración, sino que aprender de lo sucedido, qué fue lo que pasó, para que nosotros no nos vuelva a suceder esto y también para compartir nuestras experiencias con otras personas y poder de alguna manera evitar que les pase a otros, ¿verdad? Y yo la verdad es de que creo que en nuestra práctica de los bonsai, desde el punto de vista que son actividades muy pragmáticas, ¿verdad? Donde la parte teórica a veces no aplica para todo ni en todo, ¿verdad? Entonces nos toca que experimentar mucho, ¿verdad? Y en ese trabajo de experimentar, pues a veces suelen suceder los resultados estos catastróficos, pero eso sucede en cualquier situación, ¿verdad? Imaginémonos nosotros que si Leonardo da Vinci hubiera tenido miedo a experimentar, ¿verdad? Miren, él trabajaba también con seres vivos, ¿verdad? O sea, a veces con cadáveres, pero yo casi estoy seguro que él también experimentó esa anatomía con personas que estaban con vida, ¿verdad? No solo con cadáveres. Entonces, creo yo que no hay que tener ese miedo a seguir experimentando, pero sí tenemos que tomar todas las medidas necesarias para que no se nos mueran estos árboles. Bueno, mis amigos, ya para ir terminando este video, esperamos que de alguna manera pueda aportar algo en su práctica de bonsai a trabajar para que no se nos mueran nuestros árboles, no matar nuestros árboles y si nos ocurre, pues también de alguna manera a manejar de manera adecuada ese sentimiento de culpa y de frustración, ¿verdad? La otra vez me decía Gustavo que se había ido a reforestar por esa culpa que tenía Gustavo Ramírez de Estavíos, ¿verdad? Entonces, cada quien manejamos esas culpas a su manera, ¿verdad?
a mí me frustra mucho que se me muera un árbol, pero ni modo, me ha tocado y hay que salir adelante. Por aquí ya tenemos la manita que nos dice que si les gustó el video, si aportó en algo, que por favor le demos me gusta, que se suscriban al canal y hasta el próximo. Nos vemos. Saludos y que estén bien.